Jaime Torres Bodet nació el 17 de abril de 1902. Como todos nosotros, no pudo elegir la fecha de su nacimiento, pero sí eligió la fecha de su muerte, el 13 de mayo de 1974. En esa vida tan corta, toda la vida humana es corta, tuvo una actividad sumamente intensa. Funcionario público, educador, historiador, abogado, diplomático, secretario de Educación Pública, secretario de Relaciones Exteriores, magnífico poeta y extraordinario escritor. Se despidió en esa fecha con un documento que para mí es inédito en la literatura mexicana. Un documento extraordinario en la profundidad del pensamiento sobre la vida, la muerte y la existencia, y también al mismo tiempo extraordinariamente bien escrito. Muy bien hecho en el decir y muy bien hecho en el pensar. Ese documento dice así: el doctor llega a verme temprano y de buen humor. Debe haber almorzado con apetito. A pesar de su edad, me ha dicho que es septuagenario, la vida le sonríe, por lo menos profesionalmente. Ha visto mis radiografías y tengo la impresión de que, durante la noche, consultó varios textos clásicos y leyó algún buen artículo sobre el mal del que estoy sufriendo. Me examina más por costumbre que por un verdadero interés de reconocerme. Su convicción está hecha, y no creo que las auscultaciones rápidas que practica tengan ahora, a su juicio, mucha importancia. Lo interrumpo y de pronto, sin la mejor transición, me revela lo que yo presentía. Mi caso es en extremo serio. Tal vez exista un cáncer en el ilíaco. A usted me dice con cortesía que no me halaga, sería inútil pretender engañarlo. Añade algunos elogios que por lo visto no merezco, puesto que su ruda franqueza destruye enseguida la confianza que pueda yo conservar en las fuerzas de mi carácter. Disimulo por un poste sentimiento de orgullo y le digo con fingida tranquilidad: él quiere explicarme que acaso realmente no se trate todavía de un cáncer, pero que de todas maneras la operación se impone. Lo comprendo perfectamente, aunque no exista el cáncer, cosa que solo podría averiguarse durante la intervención o después de ella. Esta implicará peligros incuestionables. Mientras habla, considero el intenso color rosado de sus mejillas. Lo siento tan incrustado en el mundo de la salud que cómo perdonarle la serenidad con que me desplaza de este universo con su diagnóstico. En efecto, es cierto, acaba por confirmarme. Alude a 2 o 3 casos de personas conocidas que no murieron como consecuencia de la operación que me propone. Adivino que en su fuero interno tales explicaciones no significan nada muy favorable. Me las ofrece no tanto por piedad cuanto por respeto a las tradiciones de su oficio, como un gran violinista que no vacila en añadir en su calidad de encore a la intervención de una marcha fúnebre algún trozo alegre, rápido y melodioso, un minuet de Mozart, pongo por caso. Me quedo solo frente a mi angustia. Voy a tener que esconderla a los seres que me rodean. Me juzgan frío y voluntarioso. Yo mismo no creía conservar tanto amor para la existencia, y he aquí que la idea de abandonarla, tal vez muy pronto, me lleva al desconcierto. Hasta las expresiones de que me sirvo delatan mi malestar. ¿Qué significa en efecto esa frase? Abandonar la existencia. Cuando muera, no seré yo, por cierto, quien la abandone, sino ella la que me arrojará a su torbellino. Hace meses, al redactar mi libro sobre Tolstoy, dediqué un capítulo a una de sus mejores novelas, La muerte de Iván Ilich. Dije entonces que se vive y se muere solo. La diferencia estriba en que mientras vivimos, hay seres que nos odian y que nos aman, nos envidian o nos desprecian, pero el que sabe que va a morir está más allá del odio y de la muerte, de la envidia y del desprecio. ¿Qué valen sobre un cadáver las condecoraciones o los insultos? Me asalta la amargura de estar viviendo a mi modo
los días finales de Iván Illich. Como a él, me irritan la alegría, la salud y la fuerza de los demás. Todos ellos tienen proyectos, van a ver a sus amistades, llaman por teléfono para averiguar la hora de esta o aquella cita. Sonreirán de las cosas que ya no comprendo ahora. Hablarán de asuntos que para siempre ya no me afectan. Con una sonrisa y con cada palabra que nos alejarán, aunque no lo quieran, de la pobre inquietud humana en que me debato. Condenados a muerte lo estamos todos. Mientras la salud nos engaña, ignoramos lo riguroso de semejante condena. Vivir constituye un acto magnífico de egoísmo. El temor de morir no es menos egoísta, pero carece de toda magnificencia. Nos revela de un golpe lo absurdo de haber vivido como vivimos y nos demuestra, no con ideas generales, sino con hechos concretos, precisos y dolorosos, hasta qué punto la vida, que desde lejos puede parecer afortunada, esconde un irreversible y tremendo error. Escribo estas líneas en la madrugada de un día nublado. Como no podía dormir, pensé que sería mejor dar alguna expresión formal a los vagos abismos a los que me habría echado el insomnio. Por las ventanas empieza a clarear la aurora. Un pájaro que no identifico se ha parado en la cima de un olmo. En algunos gorjeos, como el surtidor de una fuente, derrama el exceso de vida que llena su cuerpo alado. ¿A quién bendice esa voz sin cólera ni rencor? No es a mí, por supuesto, sino a todo lo que le ofrece en la mañana recuperada el espectáculo de esa solidaridad admirable que representa para los vivos tener fe en la vida. Sin embargo, aunque no cante el pájaro para mí, lo escucho con emoción y agradecimiento. Yo también saludé a la vida como este pájaro. Yo también viví cada hora como si fuera un fragmento de eternidad. Que el día que principia se haya de apagar, que el pájaro que lo anuncia haya de enmudecer y que el hombre que está escuchándolo sepa que sus semanas tendrán un término, todo ello que poco importa después de todo. Somos apenas gotas en un río inmenso. Si una se pierde, millones y millones se dispondrán a reemplazarla. No acaba con el ente que acaba, sino a lo sumo con su oscuro estremecimiento. La única ley positiva de la existencia es la de no atar el destino del mundo a la dimensión de su destino individual. Este fue el mensaje de despedida de don Jaime Torres Bodet. Escuché las 6 sílabas del nombre de Jaime Torres Bodet de labios de mi padre. Lo admiraba como escritor, maestro y orador. Se sabía de memoria algunos fragmentos de discursos suyos, como el que pronunció en la instalación de la UNESCO y el pronunciado en el primer centenario del natalicio de Justo Sierra. Su obra imponente como ensayista y prosista no lo sustraía de la lectura del poeta y del amigo de los poetas. De esa amistad dan cuenta los poemas de Trébol de 4 hojas, dedicado a Bernardo Ortiz de Montellano, José Gorostiza, Carlos Pellicer y Javier Villaurrutia. En esos poemas se resuelve con armonía la diferencia entre, para decirlo con las palabras del propio Torres Bodet, los cubiertos de plata y las copas de cristalina sonoridad y las copas y los cubiertos vulgares. Torres Bodet, por otro lado, incursionó en la narrativa y en la novela. Publicó una novela vanguardista en la que se puede documentar la temperatura moderna y modernista que impregnaba la época, Estrella de Día. Este es el ejemplar que se encontraba en la biblioteca de Jesús Castañón y pues que yo leí. A los 31 años, Torres Bodet publica esta cuarta novela, Estrella de Día. Es la historia de una amistad y una amorosa pasión platónica de un joven escritor por una estrella de cine mexicana, triunfadora en Hollywood, que concluirá con el encuentro casual con esta
en la Ciudad de México, a la cual la actriz nacida en Aguascalientes y llamada Piedad regresa. La pasión obsesiva por esta estrella hace al joven ver una y otra vez todas las películas en que ella aparece, memorizar sus escenarios y averiguar como puede su vida cotidiana. Esto lleva al escritor a mostrar al lector su erudición en materia de cine y de historia. De hecho, la caudalosa cantidad de información del autor le sirve para amueblar la narración. Por otro lado, el apetito por la historia lleva al autor a mostrarnos la historia y genealogía de cada uno de sus personajes. Sobresalen los retratos del autor de sus días, Teófilo, y de su madre, doña Carlota, que son las dos caras de la moneda de sus raíces. El otro lado que se puede y debe rescatar de estas páginas es la sensibilidad del escritor por el paisaje y su capacidad de descripción poética del entorno. Estrella de Día no es una novela cubista o vanguardista como las anteriores, y casi se podría decir que cabría ser trasladada al cine. No sé si Torres Bodet llegó a tener esta tentación, y en la novela es también palpable el tema de la memoria, el arte de la memoria como uno de las artes de vida de Jaime Torres Bodet, el memorioso, el artista de la memoria. No sé si llegó Torres Bodet a tener esta tentación de trasladarla al cine, pero es un hecho que hizo crítica de cine en Revista de Revistas, en la sección Cinta de Plata, con el seudónimo de Celuloide. Esto puede ayudar a comprender mejor hasta qué punto el cine formaba parte de su imaginario, de su sensibilidad poética y humana, y también de su ciudadanía cultural. Estrella de Día fue editada en Madrid por Espasa Calpe S.A. con un tiraje de 600 ejemplares, 100 en papel vitela, 500 en papel registro, el 23 de noviembre de 1933, hace 90 años, más de 90 años, cuando Torres Bodet tenía 31 y ya tenía 3 novelas publicadas previamente, 10 libros de poesía. La novela tiene un epígrafe del filósofo danés Søren Kierkegaard. Dice el epígrafe: estaba en lo mejor de su vida, porque una mujer no se desarrolla, no crece como un hombre, nace un poco cada momento, pero pone tiempo en nacer. ¿Y lo pueden ver? Estaba en lo mejor de su vida, porque una mujer no se desarrolla, no crece como un hombre, nace un poco a cada momento, pero pone tiempo en nacer. El epígrafe del filósofo danés hace ver que Jaime Torres Bodet no era ajeno a la filosofía, tampoco al cine, como prueban sus crónicas sobre el séptimo arte, y en particular la dedicada a la actriz de cine mudo Mary Pickford, por la cual el severo Torres Bodet muestra una abierta simpatía. Hay otras páginas sobre cine escritas por el poeta y diplomático, como las de la decadencia del cinematógrafo, el capitán Klschmidt y su expedición al Polo Norte, que podrían decirse subyacen a la escritura de Estrella de Día. Pocos saben que además fue un crítico de cine y que su carrera literaria y política tuvo, como apunta bien José Moreno Villa, algo de paseo. Y de paso, recuerdo que Moreno Villa nos regaló una mano de Jaime Torres Bodet. Cuando vino André Malraux a México, se encontró con don Jaime. Dice, un decenio después recibí su visita en México. Me cautivaron desde el primer instante su vibración, su carácter, su fantasía y ese ir y venir de su inteligencia que juzgan otra morbosa nerviosidad.
Era ya él, cuando vino a México, uno de los colaboradores más apreciados del presidente de Gaulle, y lo acompañé a recorrer en sus antiguas instalaciones de la calle de Moneda el Museo Nacional de Antropología. Iba de sorpresa en sorpresa, no porque fueran nuevos para su información de hombre culto todos los objetos que contemplaba, sino porque las medidas de muchos de esos objetos no correspondían a las que había imaginado de lejos al estudiar sus reproducciones. Y de pronto, frente a la máscara del dios murciélago, me cogió el brazo y me dijo familiarmente: «Cher complice», querido cómplice. Comprendí muy bien el valor que tenían en sus labios esas palabras: proteger la cultura, conservarla, admirarla, difundirla, son esfuerzos que en cualquier continente implican seria complicidad. Y en efecto, según lo ha escrito Malraux, el misterio más grande no es el de que nos encontremos lanzados entre la proporción de la materia y de los astros, sino que en semejante prisión arranquemos de nosotros mismos imágenes suficientemente poderosas para negar nuestra nada. André Malraux y Jaime Torres Bodet fueron cómplices, nictálopes, conscientes de la hermandad del hombre con los abismos y hermanados por la figura del dios murciélago. Jaime Torres Bodet, nacido el 17 de abril de 1902, se quitó la vida el 13 de mayo de 1974. Dejó una carta de despedida que es poco conocida y que he podido recuperar gracias a que don José Luis Martínez la guardó y a que me fue dada a conocer por Rodrigo Martínez y Marilú Pérez Jácome. Su lectura estremece y deja constancia de la honradez intelectual y moral de este que fue y sigue siendo uno de los maestros claves de México por su preocupación por la calidad de la enseñanza y la limpieza de su transmisión. Al escribir estas páginas, siento que de algún modo estoy dialogando de nuevo con mi padre, de cuyos labios escuché por primera vez las 6 sílabas del nombre de Jaime Torres Bodet cuando me enseñó el libro que tengo entre las manos. Celebramos, recordamos, conmemoramos a una figura estelar de la cultura mexicana, don Jaime Torres Bodet, miembro eminente de esta academia. Don Jaime se caracterizó por una intensa actividad cultural, lo mismo como poeta y ensayista, pero también como gran promotor de la educación en México, como secretario de Educación Pública, como secretario de Relaciones Exteriores, como director de la UNESCO. Fue una figura emblemática del México del siglo XX. A mí me interesa, en lo particular, destacar que entre sus estudios universitarios figuró también el de Derecho. Estuvo en la Escuela Nacional de Jurisprudencia como un alumno sobresaliente. Y la preocupación por el derecho acompañó a don Jaime a lo largo de su vida. Muchas de sus importantes aportaciones a la vida pública mexicana están relacionadas justamente con su quehacer en el ámbito jurídico. A él le debemos los universitarios, los miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México, haber podido resolver el conflicto que afectó la estabilidad de nuestra institución durante varios años. Y así, en 1944, convocó a una junta de exrectores para que hicieran una propuesta de nueva ley orgánica de la universidad. Entre esos exrectores figuraron eminentes juristas, como Manuel Gómez Morín o como Mario de la Cueva, y propusieron efectivamente una ley que el gobierno del presidente Ávila Camacho adoptó como iniciativa sin modificar una coma. Esa es la ley que rige todavía en la Universidad Nacional Autónoma de México, desde 1945. Una de sus virtudes es la concisión de sus preceptos y la versatilidad con la que deja que la universidad fluya
en su quehacer continuo, en su quehacer cotidiano. Otra de las grandes aportaciones al derecho en México, y también, por supuesto, a la política nacional, consistió en la reforma al artículo 3 constitucional. En 1934, el artículo 3 había sido reformado para introducir el principio de que toda la educación impartida por el Estado sería socialista y que además excluiría toda doctrina religiosa. Este precepto estuvo en vigor durante muchos años, pero generó, sin duda, inconformidades por parte de un sector importante de la vida política, social, cultural mexicana. Y con este motivo, se consideró la conveniencia de una reforma al artículo 3 constitucional, sin que representara, por supuesto, el abandono de los principios laicos que se le habían incorporado desde 1917 y que habían sido refrendados en la reforma de 1934. El encargo se dio a don Jaime Torres Bodet. Más aún, la idea misma de promover la reforma constitucional partió de él como secretario de Educación Pública. Y fue así que elaboró un proyecto que fue también suscrito como iniciativa por el presidente de la República y aprobado sin modificaciones por parte del órgano reformador de la Constitución mexicana. En el proyecto que elaboró don Jaime Torres Bodet para reformar el artículo 3 de la Constitución, incluyó principios centrales de nuestra vida constitucional y de nuestra organización política. Porque por primera vez en la Constitución mexicana se incorporó una referencia directa, expresa y además con un concepto muy amplio de democracia. Este principio, el principio democrático, construido por don Jaime Torres Bodet, es el que ha servido como referente para los diferentes cambios que se han venido haciendo en nuestro país, orientados justamente a promover la mayor democratización de nuestro sistema constitucional. Pero hay elementos que debemos tener en cuenta y que son muy relevantes en el artículo 3 de la Constitución, porque en primer lugar establece que se ratifica el principio de la laicidad de la educación pública y del laicismo en general que prevalecía en nuestro sistema constitucional. De manera que no hay una interrupción con relación a lo que se había introducido en el 17 y en el 34. Pero volviendo al tema de la democracia, debo subrayar que en 1945, cuando se inició el proceso de reforma a la Constitución, que se llevó a cabo finalmente en el año 46, la vida del país exigía un proceso acentuado de democratización y encontró en el artículo 3 de la Constitución una respuesta muy constructiva que sirvió, entre otras cosas, para facilitar la incorporación de la mujer a los procesos electorales en el país. Otra cuestión tan relevante como la que acabo de mencionar es que en 2001 la Organización de Estados Americanos aprobó lo que se denomina Carta Democrática Interamericana. Y en esa Carta Democrática Interamericana, el artículo 26 reproduce textualmente el concepto de democracia adoptado por la Constitución mexicana en el artículo 3, señalando que no es solamente un sistema jurídico-político, sino que también es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Se introdujo, por tanto, un concepto de democracia social, que es el que ha prevalecido en México y es el que adoptó la Organización de los Estados Americanos para darle vigencia en todo el continente. La obra, pues, de don Jaime Torres Bodet no se limitó
siendo muy importante a lo educativo y a lo cultural. También se proyectó hacia lo democrático y hacia lo social. Por eso lo reconocemos como uno de los más eminentes miembros de nuestra academia y sin duda como uno de los más eminentes mexicanos del siglo XX. Me siento muy honrado y agradecido de poder participar en este importante homenaje que le rinde la Academia Mexicana de la Lengua al escritor, maestro y académico don Jaime Torres Bodet, grande entre los grandes por sus realizaciones e ideales. Y me da gusto hacerlo, pues el organizador del homenaje es mi colega don Fernando Serrano Migallón, reputado jurista y escritor, querido amigo mío desde hace más de 50 años, desde que nos conocimos en París. Y me atreví a proponerme para participar, no debido a mi propia admiración por don Jaime Torres Bodet, como escritor y como servidor público, sino porque mi padre, don José Luis Martínez, tuvo con él una relación cercana de colaboración que lo marcó definitivamente en sus ideales en ambos campos, como escritor y como servidor público. José Luis Martínez acababa de establecerse en la Ciudad de México en 1937, después de pasar sus primeros 18 años en su natal Jalisco, en su pueblo de Atoyac, donde los arrullos de su madre y de su nana le dieron el gusto por las palabras. En el pueblo mayor de Zapotlán, Ciudad Guzmán, estudió junto con el niño Juan José Arriola, con monjas francesas que definieron el gusto de ambos por las letras francesas. En Tequila, mi padre, y en Guadalajara, mi padre refinó su interés por la literatura, particularmente la mexicana, en las clases de los maestros Aceves, en su colegio, y las de don Agustín Basabe Castillo Negrete, en la universidad. En Guadalajara, mi padre fue golpeado y encarcelado por oponerse a la educación socialista, y la familia Martínez se trasladó a la Ciudad de México, donde mi padre continuó sus intensas jornadas de lectura junto con sus amigos Alí Chumacero y Jorge González Durán, los tres nacidos en 1918, al igual que Juanito Arriola. En 1938, forzado por su padre, el doctor Juan Martínez, José Luis inició estudios de medicina en la universidad, que abandonó, pero también de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras, y entre sus maestros estaban, entre otros, Jaime Torres Bodet, refinado poeta, narrador y ensayista de la generación reunida alrededor de la revista Contemporáneos, y también funcionario en la universidad y en la SEP con Vasconcelos, y como diplomático en relaciones exteriores a partir de 1529, con cargos en Madrid, La Haya, París, Buenos Aires y Bruselas, y finalmente subsecretario de Relaciones Exteriores a su regreso a México, tras estallar la Segunda Guerra. Mientras tanto, a partir de 1940, los tres jóvenes amigos, José Luis Martínez, Alí Chumacero y Jorge González Durán, se incorporaron a la vida literaria de la Ciudad de México, publicando poemas y ensayos de crítica literaria en revistas como Letras de México y después El Hijo Pródigo, dirigidas por Octavio G. Barreda, y de manera particular en la revista Tierra Nueva, que José Luis, Alí y Jorge dirigieron junto con el filósofo Leopoldo Sea. Pero mi padre se tuvo que alejar un poco de la vida literaria a fines de 1943, cuando Jaime Torres Bodet
fue designado por el presidente Manuel Ávila Camacho. A la mitad de su sexenio, designó a Jaime Torres Bodet secretario de Educación Pública y le pidió a su alumno y ahora destacado crítico literario, José Luis Martínez, que fuera su secretario particular. En una conferencia de 1959 sobre su trato con escritores, mi padre recordó que sus años de trabajo con Torres Bodet, lo cito, fueron para mí un aprendizaje fundamental. Trabajar al lado de una mente tan disciplinada, de pensamiento tan lúcido y de tan ejercitado rigor en la organización de su vida, fue en efecto un privilegio. Torres Bodet, continúa mi padre, era y es la máquina humana más precisa y de mayor potencia para el trabajo intelectual que hasta entonces hubiera conocido. Y sigo citando a mi padre sobre Torres Bodet. Vean lo que dice. Después de despachar los acuerdos y atender la audiencia pública durante 9 o 10 horas, hallaba tiempo y fuerzas para escribir un discurso durante la noche y el descanso dominical le permitía elaborar un reglamento o esbozar un programa. Su misma vida personal e incluso sus afectos íntimos parecían haber sido ajustados al marco de sus deberes oficiales, como si gobernara su existencia la norma más severa que le hubiese hecho renunciar desde siempre a todo desmayo, a toda complacencia, a todo relajamiento. Hasta aquí mi padre sobre Torres Bodet. Cuando Torres Bodet fue designado secretario de Educación en 1943, finales, se habían dado a conocer estadísticas que mostraban que la mitad de la población mexicana no sabía leer ni escribir, en su mayor parte en las zonas marginales e indígenas. El 21 de agosto de 1944, el presidente Ávila Camacho promulgó como ley de emergencia la campaña nacional contra el analfabetismo. Al enfrentar este reto educativo, Torres Bodet mostró su alta capacidad ejecutiva al servicio de una visión social del servicio público, que aprendió en sus años de trabajo con José Vasconcelos en la UNAM y en la SEP. Recordó José Luis Martínez sobre su propio trabajo con Torres Bodet. A lo largo de 3 años memorables, tuve el privilegio de ver esbozarse y surgir las grandes empresas civilizadoras de este periodo educativo, la campaña alfabetizadora, el programa de construcciones escolares, el Instituto de Capacitación del Magisterio, la revisión de planes y programas escolares, la Biblioteca Enciclopédica Popular, esos que salían cada semana, baratísimos, muy buenos, el gran libro México y la Cultura, y ordenándolo todo, una doctrina que daba coherencia e impulso y que convertía en empresa nacional a la educación mexicana. José Luis Martínez heredó de Jaime Torres Bodet y de Alfonso Reyes y de Agustín Yáñez la conciencia de raigambre decimonónica, de que en un país con los problemas que tiene México no basta con ser escritor solamente, pues todo hombre culto tiene la obligación moral de dar todo lo que pueda a la sociedad como servidor, y de que como escritor su deber es escribir para la gente. La escritura también forma parte del servicio público. No cabe duda de que en la situación peligrosa y difícil en la que se encuentra nuestro país, la educación y la cultura tienen un papel decisivo que desempeñar para salvarlo,
Y es momento de recordar el ejemplo de grandes educadores mexicanos como José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet falleció en 1974 y en 1975 la Academia Mexicana de la Lengua, a la que pertenecía y que celebraba su centenario, publicó un volumen de semblanzas de académicos, coordinado por el académico don José Luis Martínez, quien escribió además, entre otras semblanzas, la de Torres Bodet, como destacado funcionario cultural y como escritor. Como poeta, novelista y ensayista, Torres Bodet es tal vez de los menos apreciados de los miembros de la generación de la revista Contemporáneos, tal vez debido a su compromiso como servidor público, que lo alejó de la creación, tal vez debido también a la inquina de Octavio Paz, que se burló de mi padre, incluso por trabajar con Torres Bodet, en un sueño que le escribió en 1944 desde San Francisco, sin entender la naturaleza de su compromiso social. José Luis Martínez supo reconocer y rescatar la voz poética de Jaime Torres Bodet. Vean lo que escribe sobre la voz poética de Torres Bodet, mi padre, en su semblanza de Torres Bodet en el volumen de 1975 de Semblanzas de Académicos. Lo cito. Dentro de la tradición mexicana de sobriedad y transparencia, Torres Bodet tiene su propia voz en el coro de los poetas de su tiempo. La renuncia a la embriaguez de los sentidos y a los dones del mundo, la lealtad a la emoción y la discreta melancolía, persistentes desde sus primeros versos, se convierten a partir de Sonetos, 1949, en estoicismo moral, aún estremecido por un temblor de lágrimas. Este proceso de depuración interior culminará en sus últimos libros. Aquí interrumpo el texto de mi padre, se los recomiendo mucho. Está reeditado además en otro volumen de semblanzas de académicos viejas y nuevas. Son muy buenos todos estos estudios reunidos escritos por varios académicos sobre los académicos que los antecedieron. En cuanto a la valoración que hace mi padre en su semblanza sobre la obra literaria de Torres Bodet, sobre sus poemas y narraciones fueron, según él, sobre todo búsquedas, ya ver, eran muy experimentales. Pero reconoce el valor, en cambio, de sus ensayos y estudios, de sus libros sobre escritores, su autobiografía en varios tomos, sus discursos políticos, con páginas admirables, cito a mi padre, como la oración a la madre, el discurso académico sobre la responsabilidad del escritor y el discurso que pronunció al inaugurar en 1964 el Museo Nacional de Antropología. Y también los textos breves, estos los agrego yo, que tuvo don Jaime el aplomo de mandar labrar sobre el mármol del Museo de Antropología y en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, que todos conocemos. Mi padre puso a don Jaime Torres Bodet en el primer lugar del segundo tomo de su antología El ensayo mexicano moderno, de 1958, con sus reflexiones sobre la novela y deber y honra del escritor. En la segunda edición del ensayo mexicano moderno, de 1971, a estos dos ensayos agregó El silencio de Cuauhtémoc resuena aún. Y en la tercera, de 2001, agregó su reflexión sobre la muerte.
En mayo de 1974, don Jaime Torres Bodet supo que la enfermedad que padecía era incurable y se quitó él mismo la vida la noche del 13 de mayo de 74, con una pistola en su pequeño escritorio de trabajo, de 2 cajones, de madera oscura, con un vidrio biselado, sentado en un silloncito rotativo con ruedas, de la misma madera. Tuvo don Jaime el cuidado de redactar una carta, una despedida final, que por su inteligencia, su lucidez estoica, su valentía, es una de las cumbres de nuestras letras y de nuestro pensamiento. Esta es la reflexión sobre la muerte que mi padre incluyó en la 3ª edición de 2001 de El ensayo mexicano moderno. Torres Bodet heredó a mi padre el escritorio y el silloncito en los que se dio la muerte, pero también de donde tanto trabajó y escribió como funcionario y como escritor. Mi padre los puso en el bello cuarto de las revistas de su biblioteca, en el que estaban las valiosas colecciones de revistas literarias de los siglos XIX y XX. Y allí trabajé frecuentemente, y trabajaron, consultando diversos materiales, varios investigadores jóvenes, a los que Imelda les ofrecía una jarra de limonada. Tras la muerte de mi padre, el 20 de marzo de 2007, me tocó heredar el escritorio y la silla de don Jaime Torres Bodet, con los que trabajo hace ya más de 10 años en mi estudio, donde escribo estas líneas y desde donde les hablo. Muchas gracias. Jaime Torres Bodet sin tregua. La figura de Torres Bodet es, por una parte, singular, original, irrepetible, y por otra representativa de toda una etapa en la producción intelectual de América Latina y en especial de México, en cuanto se convirtió en un modelo del hombre de letras hispanoamericano que se movía no como un autor encerrado en la Torre de Marfil, sino como un intelectual al aire de la calle, como diría Alfonso Reyes, un constructor sin tregua. Este sin tregua, que es una expresión que me gusta mucho para pensar en Torres Bodet, está tomada de uno de sus libros de poesía. Poeta y ensayista eminente, fue también diplomático y funcionario dedicado a la educación. El joven Torres Bodet se insertó en un momento clave de la historia en que las campañas vasconcelianas debían ser retomadas para avanzar en el proceso de alfabetización y con ello en la posibilidad de dar a cada vez más grandes masas de la población el acceso a la cultura, elementos ambos que garantizaran la ciudadanización y la integración de los mexicanos. Y fue además editor en un amplio rango que va de la revista mensual Contemporáneos, que contó con su dirección y que afincó en estas latitudes nuevas voces y preocupaciones éticas y estéticas, hasta la concreción de otras hazañas editoriales, como la publicación de los libros de texto gratuito. Si en su juventud se integró a las actividades de la generación de los contemporáneos, ese grupo que él mismo caracterizó como un grupo de soledades, su poesía se consolidará como una de las más finas muestras de esa etapa que aún queda por explorar, la del posmodernismo literario latinoamericano. En efecto, muchos tienden a ver en su obra una mera continuación del modernismo, aunque por mi parte me inclino a considerarlo uno de los precursores de esa poco estudiada etapa que fue el posmodernismo, que tuvo además complejas relaciones con las vanguardias. Leamos algunas de sus poesías. Estrella.
Desde el alba hasta el poniente está preparando el día una estrella lenta y fría que de noche se arrepiente. Bajo el sol la presentimos, en la sombra la pensamos, pero siempre la esperamos y jamás la descubrimos. Tierna luz que todo augura y que nadie al fin advierte, ¿es verdad que para verte no hay noche bastante oscura, ni en la vida ni en la muerte? O este otro poema que me gusta mucho, La Noria. He tocado los límites del tiempo y vuelvo del dolor como de un viaje alrededor del mundo, pero siento que no salí jamás mientras viajaba de un pobre aduar perdido en el desierto. Pero en ninguna alforja vi nunca lo que tengo, una lágrima honrada, un perdón justo, una piedad real frente al esfuerzo de todos los que viven como yo, en el sol, en la noche, bajo el cielo de hierro, caminando sin tregua en torno de la noria para beber un día el agua lenta y dura del desierto. Regresando a su vocación editorial, a esta verdadera pulsión editorial que caracterizó a Torres Bodet, él fue no solo, como ya dijimos, animador de contemporáneos, sino también impulsor de otras revistas, entre las que recuerdo Falange, y colaborador aún de otras, donde aparece como autor de prosas condensadas, como es el caso del tercer número de la revista Ulises, de 1927. Fue también autor de grandes discursos y ensayos, entre los que llaman la atención aquellos que dedica al asunto educativo o a la responsabilidad de los escritores. Su vocación de editor quedó confirmada ya desde la concepción del proyecto de los libros de texto gratuito, que contó con la colaboración de otro escritor y académico, Martín Luis Guzmán, con un primer tiraje de 112 millones de ejemplares que fueron entregados en 1960. Por tanto, hay un Torres Bodet diurno, el funcionario, el estratega, el que organiza proyectos culturales, el que impulsa la consolidación de la Secretaría de Educación Pública, el que elabora grandes discursos a través de los cuales busca también fundar, por la palabra, consolidar proyectos e instituciones. El Torres Bodet que es reconocido por su desempeño como director de la UNESCO. El académico de número, la gran figura pública. Pero hay también un Torres Bodet nocturno, el que escribe, el que se mortifica, el que se piensa sin tregua, el que optará por el suicidio. Atenazado entre ambas pulsiones, ciudadano de ambos mundos, mucho de esto se cuela en clave en su propia obra. Este segundo Torres Bodet es el que a su vez incursiona en la vida, en la obra de otros autores, por ejemplo, en el mundo oscuro de Dostoyevsky. Y es precisamente en su ensayo sobre el gran autor ruso donde Torres Bodet se muestra de cuerpo entero, cuando nos dice que el escritor se mueve entre el valladar de lo inexpresable y la frontera de lo que está todavía sin expresión. O cuando comenta: si en algún país sería extraño no respetar los vasos comunicantes que la vida establece entre los hechos y las palabras del escritor, ese país es el nuestro, México. México, en cuya historia los literatos más distinguidos fueron casi siempre, al mismo tiempo que hombres de letras, profesionales o funcionarios, políticos o cronistas, diplomáticos o maestros. El segundo oficio no es vergüenza, sino pres de los escritores. Los humaniza, los arraiga en el campo de lo real y los induce a medir con mayor modestia la solidaridad intelectual y moral que los une a sus semejantes. Pocas veces la actividad extraliteraria
ha ahogado de veras el mensaje profundo del ensayista, del novelista o del dramaturgo. Nuestros mejores poetas supieron sobreponerse con gallardía a las dificultades de esa labor tan similar, el segundo oficio del que dependieron para vivir. Y estas palabras que dedica el gran novelista ruso son también aplicables a la acción del escritor mexicano. Así dice: todos somos responsables de todo ante todos. Regresa a estos temas hacia 1945 en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, con palabras que tienen enorme actualidad. Leamos. La crisis en que vivimos es hoy una crisis bélica. Fue ayer y será acaso también mañana una crisis económica. Ha sido siempre una insuficiencia jurídica, pero desde hace ya muchos años representa algo más alarmante, una crisis ética. De esta última, ¿quién tendría derecho a declararse irresponsable? Y en la responsabilidad de esa crisis atañe a los escritores, a los intelectuales, a los filósofos, una parte proporcionada a la calidad de su vocación. La última etapa de su vida se abre en 1954, tras entregar la dirección de la Secretaría de Educación Pública y con ello alejarse de la administración pública. En este periodo estuvo dedicado sobre todo a escribir sus memorias y, como lo dijo enigmáticamente alguna vez a Alfonso Caso, a, comillas, encontrar de nuevo a un compañero de juventud con quien hacía ya mucho tiempo no había podido estar por completo a solas. Cierra comillas. Y posiblemente ese compañero de juventud es el otro Torres Bodet. Es así como tras la aparición del primer tomo de sus memorias, Tiempo de Arena, publicado en 1953, un poco antes de dejar la secretaría, escribió Años contra el tiempo, La victoria sin alas, El desierto internacional, La tierra prometida y Equinoccio. En el cuarto volumen, La tierra prometida, rememora el proyecto de los libros de texto, donde defiende el sentido de hacer llegar a todos los escolares mexicanos, comillas, por lo menos un texto, el que todos los niños reciben y que porque todos lo tienen, sirve democráticamente a todos los escolares sin discriminaciones injustas. Se confirma así el principio de la gratuidad de la educación primaria proclamado por nuestra Constitución. Cierra comillas, y observa también agudamente que, vuelvo a citar, el manual más sencillo es el fruto de una evolución cultural prolongada, compleja y honda, que emana de experiencias históricas muy profundas. Representa la síntesis de una lenta alquimia docente, literaria, científica y hasta política. Un esfuerzo sin precedente en América Latina. Cierro la cita. El 9 de mayo de 1974, Torres Bodet entregó a la editorial Porrúa las pruebas finales del último volumen de sus memorias y el 13 de mayo se suicidó dentro de su biblioteca. El punto final de la vida del hombre coincidió con el punto final de sus memorias. Torres Bodet se convirtió en libro. Pues muchísimas gracias. Estamos a 50 años del fallecimiento de don Jaime Torres Bodet, miembro integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Me entero de que su discurso fue Deber y honra del escritor, una manera de referirse a sí mismo
como sus estudiosos, como la crítica ha repetido a lo largo de muchos años. Me gusta muchísimo poder hablar de él y no voy a mencionar, porque otros lo han hecho excelentemente bien, acerca de su trabajo como diplomático, como poeta, como narrador, como ensayista, como crítico literario, como público. Sí me voy a referir a él sobre todo como educador. Pero antes de empezar, recuerdo aquella vez en que la cátedra Jaime Torres Bodet del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, que se creó en 1985, organizó un congreso internacional. Resultado de esa cátedra, entre otras de sus actividades, esa cátedra de la que la viuda de don Jaime, doña Josefina Juárez, viuda de Torres Bodet, generosamente, como muy bien dijo la directora en aquel momento, no en el momento de la fundación de la cátedra, sino del Congreso Internacional, la doctora Rebeca Barriga Villanueva habló y nos dio información sobre la cantidad que generosamente doña Josefina aportó, 60 millones de pesos que se fueron a un fideicomiso que permitió y ha permitido una serie de actividades como este Congreso Internacional, los Contemporáneos, homenaje a Jaime Torres Bodet, que dio lugar a un libro, y en ese libro hemos participado algunos de los que ahora somos integrantes, yo correspondiente por Mérida, Yucatán, de la Academia Mexicana de la Lengua. Es inolvidable, y ahora que he vuelto a leer parte de este libro de los contemporáneos ayer, editado por Rafael Olea Franco y por Anthony Stanton, resultado de ese congreso en el que también participaron en su organización Luis Mario Schneider y Guillermo Sheridan, nos invitaron a estar ahí, y comentaba ese inicio, esa inauguración que hizo Jaime Torres Bodet, que hizo de Jaime Torres Bodet Octavio Paz, que le llamó poeta secreto y hombre público. Hombre público ha sido uno de los términos que más se han referido a don Jaime Torres Bodet. Decía que sobre todo voy a hablar como educador, sin meterme en estos minutos, que tampoco desconozco mucho de los detalles, pero sí la trascendencia que en educación ha tenido Jaime Torres Bodet. Y me refiero sobre todo a su plan de 11 años, a su modificación al tercer artículo constitucional sobre la educación, y sobre todo a la idea de los libros de texto gratuito. La Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, conocido también como CONALITEG. A fines de los años 70, de los años 60 del siglo XX, a principios de los años 70, al medio rural llegaron los libros de texto gratuito, único material impreso con los que contaban los maestros rurales. Y voy a hablar como maestra rural en los Altos de Jalisco. Ahí, en lontananza, diríamos, viendo desde el centro de México, oímos sobre todo de nombres importantes y, claro, en la literatura, pero sobre todo en la educación. Me refiero a Jaime Torres Bodet, a Agustín Yáñez, a Martín Luis Guzmán, a José Gorostiza, entre otros nombres. Don Jaime Torres Bodet, respecto y su trabajo en la Secretaría de Educación Pública en 2 periodos que ocupó el lugar, ha trascendido. Y es muy importante recordar todo el medio rural que era y que sigue siendo tan importante, cuando podíamos caminar por los potreros al oscurecer sin ningún temor, solamente con la idea de ir a fundar una escuela y de recibir en el correo que pasaba una vez a la semana las cajas de los libros de texto gratuito. ¿Cómo no recordar aquellos días cuando allá en los Altos de Jalisco, entre Atotonilco el Alto y Arandas, Jalisco, en un lugar llamado Montelargo del Río de los Sánchez, y después en otros lugares en el mismo municipio de Atotonilco, cantábamos y declamábamos aquella canción de las voces serenas? Se nos ha ido la tarde en cantar una canción, en perseguir una nube y en deshojar una flor. Y los niños
con sus inicios de letras, con su maravilla de retratar, de copiar el paisaje, seguían declamando y no sé si entendían, pero la sonoridad de Se nos ha ido la tarde en decir una oración, en hablar con una estrella y en morir con una flor. Y decían los versos y siguen diciendo de esta canción de las voces serenas, y se nos irá la aurora en volver esa canción y en perseguir esa nube y en deshojar esa flor. Y se nos irá la vida sin sentir otro rumor que el del agua de las horas que se lleva el corazón. Por supuesto que los niños entendían. Eran niños que comenzaban a leer y escribir con ese programa maravilloso que tendríamos y tenemos que seguir defendiendo en un planteamiento no solamente del centro, sino fuera del centro, donde tanto se necesita de la letra impresa, donde tanto se necesita de llegar a la civilización por medio de esas primeras letras, de unos libros de texto que se crearon y que se fueron modificando a partir de una evaluación nacional, pocos años después de haber sido su primera distribución, esos millones de libros que dependieron sobre todo de una idea o de varias ideas, porque don Jaime supo hacerse de un grupo de gente que sabía del asunto y de volver a esos libros. Yo recuerdo los del primer año y los de segundo, cuando los niños aprendían con las letras y luego fue con un método global, pero las primeras letras cuando escribían ese oso se hace así, mi mamá me ama, y luego que ha dado lugar también a algunos chistes, algunos comentarios respecto a esas primeras letras y a la manera de cómo entraban en el imaginario ya letrado de esos niños rurales. Ese hombre público del que también leímos sus obras. En ese Congreso Internacional hablé, porque fui invitada y agradezco todavía y seguiré agradeciendo para hablar. Bueno, no me invitaron para eso, pero escogí 2 novelas que considero en la narrativa breve como muy importantes. Una referida a Proserpina y la otra a Margarita de Niebla, de ese hombre que estuvo en México, que estuvo fuera de México, que nació en el centro de la Ciudad de México y que se habla de hombre público y que guardó sus secretos personales, pero se comportó como hombre público, con toda la cordura, con todo el respeto al otro, con toda su iniciativa que en la educación tendríamos que seguir recordando. Hace unos días, cuando he estado repasando la trayectoria de don Jaime Torres Bodet, me sorprendió también ese poema, Civilización, que a veces se recita, se declama a media voz y que podríamos considerar también una lectura de época. Dice la voz poética, y aquí no va a hablar el yo narrativo, sino una voz poética que también habla en primera persona. Cuando nos dice en Civilización, un hombre muere en mí, siempre que un hombre muere en cualquier lugar, asesinado por el miedo y la prisa de otros hombres. Me sorprende. Vuelvo a leer el poema, un hombre como yo, un hombre que anheló ser más que un hombre muere en mí siempre que en Asia, o en la margen de un río de África o de América, o en el jardín de una ciudad de Europa, una bala de hombre mata a un hombre. Me quedo pensando y repito y leo los versos, que por supuesto estos no me los sé de memoria, pero sí me llama la atención por la actualidad de un hombre que hace 50 años se despidió de nosotros, porque se dice, y porque no lo sabemos, la dinámica interior decidió despedirse de la vida. Diría, don Jaime Torres Bodet ha trascendido en la poesía, en la narrativa, en la literatura. Me encantan esas crónicas cinematográficas que reunió Luis Mario Schneider con aquel seudónimo de don Jaime, el seudónimo, pues recordemos el seudónimo, lo tenía muy presente cuando habla en su Cinta de Plata, y eso es muy bonito porque no podemos desconocer que se estuvo, pues que le gustaba el cine y sabía de música
y sabía de otras artes y sabía de idiomas. Y me encanta esa idea de la cinta de plata, esa lectura que hacen esas crónicas, 47 crónicas que contamos con ellas desde 1986. Bueno, pues volviendo un poco al principio, como maestra rural me encanta, me gusta releer y sobre todo saber que este hombre, y lo dije en ese artículo, que fue parte de un grupo, él, de otros personajes de su época y de los personajes que también caracterizaron su obra, que yo concibo, como él mismo dijo, como archipiélago de soledades. Esos personajes suyos, dije en esa ocasión, en ese congreso, y luego aparece en el libro, buscan su destino perdidos, oprimidos, como diría él mismo, en su soledad. Don Jaime Torres Bodet, en su soledad, fue un gran hombre público. El escritor rescató en el entorno de su prosa a esos personajes, a Margarita de Niebla, Proserpina, y al mismo tiempo los fue idealizando como él creyó idealizarse de sí mismo en el horizonte y también en el eterno femenino inalcanzable. El hombre público Jaime Torres Bodet sigue proyectando en sus personajes la soledad propia de la creación. Y me voy a quedar pensando en cuál era ese seudónimo y seguramente sus estudiosos, sus lectores nos darán la respuesta de don Jaime Torres Bodet, que concibió la literatura no en el encierro, no en el perfeccionamiento de sus versos, ya de por sí eran perfectos sus sonetos, sino el hombre público que pensó en la educación, no solamente de su época, sino en las épocas subsiguientes, en nuestras épocas, donde estos niños de los Altos de Jalisco tienen que seguir encontrando en la palabra impresa un futuro más allá de la situación actual por la que en gran medida atraviesa nuestro país. Seguimos con don Jaime Torres Bodet y podemos finalmente agradecer y felicitar esta iniciativa de la Academia Mexicana de la Lengua a los 50 años del fallecimiento de don Jaime Torres Bodet, abrir una nueva página con el nombre de una de las personas ilustres de nuestro país que tuvo un pensamiento, digamos, universal, porque sigue perviviendo, sigue mostrándonos senderos y sigue, y ojalá que siga, abriendo los libros de texto gratuitos que fueron en su momento una vanguardia como su propia literatura en el campo de la educación latinoamericana y no solamente. Muchas gracias.